Sot, el terapeuta, nos va a hablar del taller de yoga que hace unos días dio. Hola Andrés. Pues muchas gracias nuevamente por invitarme. Aquí estoy muy gustoso. Mira, queremos que nos hables de tu taller de yoga y existencialismo. ¿Cuál fue la experiencia que tuviste con los jóvenes que vinieron a visitarte? Es maravilloso poder transmitir lo que en un momento dado crees que sabes, porque muchas veces se tiene desde la parte intelectual, pero hasta que lo llevas a la práctica es como puedes entender cómo hacerlo accesible a los demás, ¿no? Yo creo que lo interesante de determinados conocimientos es no nada más sentir o saber que está ahí como parte de ti, sino cómo lo puedes hacer accesible a los demás. La experiencia fue maravillosa. Son diferentes formas, modalidades, personalidades, diferentes contextos de mundos pequeños, digámoslo así, de cada uno de las personas, donde a lo mejor te lo entiende de una manera alguien desde su propia experiencia y otro desde su otra experiencia. Es algo que te va llenando de plenitud, sentir que estás aportando desde eso que sabes y que estás bien convencido de lo que haces y que funciona. Ahorita que me dices la palabra sentir, nos dimos cuenta que durante tu taller los hiciste a ellos sentir su cuerpo, con los ojos vendados, ya sea abiertos los ojos o con ojos vendados. ¿Cuál fue tu experiencia para ellos demostrarles para que ellos pudieran sentir su cuerpo? El aspecto sensorial es muy importante y dependiendo los diferentes formas en que cada quien lo aborda. Pero normalmente es un área que se explora poco. Porque la vida cotidiana nos lleva a tener una rutina, una forma un tanto mecánica, un tanto hasta estructurada del día a día al hacer. Pero pocas veces nos damos la oportunidad de sentir, de experimentar, ¿no? Nuestra piel, que es un órgano que está extendido cubriendo todo nuestro cuerpo y que nos conecta con el mundo exterior y el mundo interior, pero a su vez tiene células, ¿no?, que están ahí llevándonos información a través de esas células que nos conectan hacia nuestro cerebro, vamos a decirlo como un motorcito, como un motor que a su vez está conectado con otros motorcitos, con otros cerebritos. Entonces, lo sensorial es muy importante porque nos va equilibrando, ¿no? Nos va equilibrando en nuestra percepción sobre nosotros mismos. El aspecto físico, mental, emocional, energético. O sea, lo emocional sensorial, lo mental cognitivo y lo energético conectado con lo físico. Esa es la experiencia del yoga. O sea, la yoga nos lleva a buscar un ensamble armónico con todo lo que somos. A ver, dinos, ¿qué tipo de persona podría practicar yoga? Mira, existen varias formas del yoga como tal. La yoga en sí es una disciplina que no propiamente se limita a lo que conocemos como posturas corporales. Esas posturas son instrumentos, son puntos de referencia para llegar a estadios de lo que nos quiere decir el yoga. Quiero decir que puede haber personas que sin conocer propiamente alguna postura determinada, por ejemplo, hay una secuencia en yoga que le llamamos saludo al sol, o una postura, por ejemplo, la postura del árbol, o la postura de la montaña. O sea, esas son herramientas, puntos de referencia que nos van invitando a conocer el yoga. Pero en sí yoga es un estilo de vida. Puede haber personas que sin conocer y sin hacer propiamente esas posturas están haciendo yoga. Por ejemplo, un campesino. Un campesino que está arando la tierra, que está en conexión con los ciclos lunares para saber en qué momento va a ser la siembra. O sea, está haciendo yoga. Un ser humano en su vida cotidiana que lleva una armonía con todos los demás en sus relaciones interpersonales, que es justo y armonioso en sus acciones con todos los que le rodean, tiene una actitud ecologista, tiene una visión espiritual, está haciendo yoga. ¿La yoga es para todos entonces? La yoga es para todos desde ese punto de vista. Entonces, si nos referimos a esas posturas como yoga o como lo que se conoce como yoga, ¿quiénes lo pueden hacer? Bueno, pues todos, siempre y cuando el instructor o el facilitador le adapte la experiencia del asana a la persona, ¿sí? Un adolescente puede tener más fuerza tal vez que un adulto mayor. Hay personas que son más dispersas y hay que adaptarle determinados conceptos
incluso no nada más desde la postura, también desde la filosofía, desde la parte poética. La asana, hablando desde el aspecto asana yoga, es muy poético, muy filosófico. Para entenderlo hay que adentrarse en contacto sobre todo con la naturaleza. Y, y a ¿Con la través... misma espiritualidad de la persona? ¿La puedes conectar? Fíjate que ese sería como uno de los objetivos del yoga, sea desde la parte asana o desde la parte vida cotidiana en la experiencia del yoga. La espiritualización del ser humano, que propiamente habría que ahí que identificar que no precisamente ser espiritual implica ser religioso, aunque también se puede ser religioso y ser espiritual. Sabemos que hay diferentes tipos de yoga. ¿Cuál sería tu preferido? Bueno, es muy difícil esa pregunta. En mi experiencia, desde Andrés, la experiencia del Ashtanga Yoga me ayudó a encontrar muchas respuestas que estaba buscando. ¿Desde dónde? Desde mi aspecto corporal, desde luego, porque me invitó esta forma de experiencia de Asana Yoga en su modalidad de Ashtanga Yoga a conectarme con mis sensaciones, con mis emociones, con mi energía. Me llevó a adentrarme en estados más profundos de meditación. La verdad es que yo pensaba que la yoga era para viejitos. Es que mucha gente tiene esa idea, ¿no? O que vas y te sientas o te acuestas y de ahí no te mueves. Sí. Por eso te pregunto, ¿tú cómo invitas a la gente a que pruebe esa experiencia? Que no piense que es aburrido, que solo es estar meditando, hacer el OM tradicional, sino que se adentren a ese mundo. Sí, yo creo que son válidos todos esos inquietudes iniciales por las cuales nos queremos acercar. Y de ahí pues ya se va como afinando, como esclareciendo el camino. En mi experiencia entré porque era un requisito para pertenecer a esa escuela. Y me doy cuenta que al entrar, pues estaba descubriendo que mi cuerpo funcionaba de maneras diferentes. Por ejemplo, practicaba atletismo, patinaje, natación, pero la sensación después de hacer las asanas dentro de ese yoga, esas posturas corporales, pues descubría que había partes de mi cuerpo que temblaban al hacer determinadas posturas, que tenía a lo mejor la postura, pero ya estaba pensando en otra cosa, que me dispersaba. Entonces descubrí que la yoga me podía aportar otras cosas. Ese sería como mi aportación, mi invitación a quienes nos escuchan, que se adentren a la parte del yoga, si les inquieta, desde luego, ¿no? Pero para satisfacer esas necesidades iniciales. Y en el camino van a ir encontrando otras necesidades que se van a ir abriendo. Y a lo mejor lo que en un inicio creía que era, se va a ir replanteando, va a ir cambiando. Muy bien, Andrés. Bueno, ahora quiero que me hables un poco del existencialismo. Este tema también lo viste en tu taller. ¿Tú cómo viste a los jóvenes que vinieron al taller? Sobre la yoga y el existencialismo es muy importante porque nos remite a poder reflexionar sobre el sentido de nuestra propia vida. Aparentemente llevamos una vida, todos vivimos, ¿no? Porque estamos en la vida. Y aparentemente estamos como en una forma de existencia donde creemos que somos felices, o pareciera que debiéramos de ser felices. Y entonces el existencialismo nos lleva a confrontarnos con todos esos conceptos o ideologías que podemos tener sobre nuestra propia vida y verificar si efectivamente somos capaces de vivir una vida con un sentido. O sea, lo que hago tiene sentido. Y es un decir como lo que hago desde algo muy general. Porque lo que hago pueden ser muchas partecitas, ¿no? No sé, un determinado ejercicio físico, un determinado estudio, mi trabajo, en mi área laboral, mi parte remuneratoria, mi parte de recreación. O sea, todo ese mosaico de opciones que tengo en la vida para vivir y para desarrollarme, ¿soy feliz? Y no nada más el que sea feliz es que tenga sentido, sino que además puedo verme en situaciones de adversidad, en situaciones a lo mejor un tanto, pues, vulnerables como ser humano. Y en esa vulnerabilidad le encuentro sentido. O sea, puedo sentir miedo, puedo sentir tristeza, puedo sentir alegría, preocupación, puedo desarrollarme en determinadas opciones de la vida, pero ¿tiene sentido? O sea, ¿lo estoy viviendo con sentido? ¿Le encuentro sentido?
A ver, dinos, para una persona que se quiera acercar a ti, ¿tú cómo te presentas con ella? Por decir, le quieres hablar de yoga, ¿cómo la convences? O no convencer, sino cómo le explicas qué es lo que te dedicas para que se acerque a ti, para que venga a conocerte, tu trabajo. ¿Cómo invitarías a una persona? Yo creo que cuando vamos descubriendo parte de nuestra necesidad humana, es una necesidad de sembrar. Ahora me atrevería a decir que mi necesidad es de invitar a los distintos seres humanos, distintos integrantes de esta comunidad humana, a participar en eso que un día yo descubrí y que me hace bien. Y desde mi propia experiencia, desde mi experiencia de salud, desde mi experiencia de alegría, desde mi experiencia también, ¿por qué no?, de esos momentos adversos en los que me he encontrado y que he encontrado herramientas de gran firmeza en mi interior para enfocarme hacia un lugar que me permita encontrar un sentido de vida. O sea, ¿cómo se lo digo a los demás? Es decirle, oye, esto que yo encontré me ha ayudado a hacer esto que yo soy y quisiera compartirlo contigo. Si tú me lo permites, te puedo transmitir, te puedo compartir lo que un día yo aprendí. Desde luego que no lo sé todo, pero qué tal que juntos, ¿no?, podemos ir compensando, enriqueciendo este conocimiento y esta experiencia. La experiencia de yoga es la experiencia profunda de sí mismo, que nos invita, que nos remite a encontrarnos con elementos de mayor significado hacia nosotros. Y creo que eso es muy humano. Todos buscamos lo mismo, absolutamente todos buscamos lo mismo, ser mejores seres humanos. Todos buscamos lo mismo, autorrealizarnos de diferentes maneras. ¿Ayuda física y mentalmente el yoga? Ayuda, pero quiero decir que si nos vamos desde un objetivo aparentemente necesario, tal vez nos podemos perder. ¿Por qué no, yo diría, entrar como hoja en blanco y descubrir las bondades que la yoga nos puede transmitir? Y dentro de lo que nos puede transmitir es esa experiencia de lo que existe en mi vida, del sentido de la vida. Entonces, el yoga, hablando desde la yoga y el existencialismo, me permite conectarme con todo lo existente desde una realidad inicial, ampliando una realidad colectiva que va ampliando mi visión del mundo hacia un panorama más amplio de todo lo existente. De todo lo existente, este es un ángulo. Pero ¿cuántos ángulos de la existencia y de la vida me toca por conocer para ir replanteando lo que soy como ser humano y lo que me toca hacer en la vida, lo que me toca transmitir a los demás? Qué interesante. Me fascinan todos estos temas. Sí, temas muy interesantes. Andrés, un último y breve mensaje que tengas para la gente que nos está viendo. Sí, desde luego. Quisiera invitar a todos los que nos escuchan a poder conectarse de una manera más bella, más hermosa, más significativa, buscando un sentido de vida, y que consideren por favor a la experiencia de yoga como posturas corporales y como experiencia de vida para poder tener una visión más plena de lo que es el mundo y la vida. Y por favor, trabajar desde el lugar donde nos toca trabajar, sin fanatizarnos, sin llenarnos de ego, que nos pueden contaminar y nublar el objetivo inicial y tan bello de lo que nos necesita transmitir la vida a través de esa experiencia de lo que es el yoga. Muchas gracias a todos y les deseo que tengan una vida tan maravillosa y tan plena y que busquen su deber en la existencia que nos toca hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mari. De nada.